Muy buenas tardes a todas y a todas. Mi nombre es Ethel Maldonado y yo tengo el placer de acompañarles hoy en este webinar de reportaje en sostenibilidad. Particularmente, hoy vamos a estar tratando el tema de la metodología de COP, Comunicación sobre el Progreso de Pacto Global. Para iniciar, me gustaría conocer sobre las prácticas de reportaje de sus empresas previo a iniciar. Me gustaría saber si sus empresas ya reportan en sostenibilidad, si no han reportado, pero están en el proceso de reportaje, para ojalá, digamos, reportar en el 2021, o si no reportan o si y ni siquiera están en el proceso de reportaje. Para mí es interesante conocer esto porque entonces podemos, de cierta manera, entender cómo está la diferencia. Entonces está abierto ya de una vez la votación. Y mientras tanto voy a ir moviéndome a la siguiente filmina para contarles cuál va a ser los contenidos de hoy. Entonces ya tenemos a 7 de las 10 personas que están presentes, así que les agradezco a las restantes 3, inclusive Thais puede votar porque contamos como, como organización que reporta. Muy bien. Hoy el contenido que lo tenemos por acá es primeramente voy a presentar muy brevemente a AED. Vamos a ver por qué reportar, el principio de rendición de cuentas muy rápidamente y vamos a ver las definiciones del MAKE relacionadas con reportaje. En Pacto Global, ya vamos a entrar en materia, comunicación del progreso de Pacto Global, vamos a ver los diferentes niveles de diferenciación de la COP, el básico y el avanzado. Vamos a explorar un poquito sobre las fechas límites en caso que sean firmantes de Pacto Global y algunas lecturas recomendadas. Vamos a ver también otros webinars o cursos relacionados que vienen pronto por si acaso si tuviesen interés. Quiero además dar las gracias a la red local de Pacto Global El Salvador porque también compartieron información conmigo para dar este webinar particularmente y también a la red de España que tiene algunos documentos interesantes que podemos utilizar. Muy bien. A las personas que se vienen justamente uniendo, tenemos una votación abierta, entonces pueden justamente aprovechar para votar. Queremos saber si las empresas a las que ustedes representan ya reportan en sostenibilidad, si no reportan pero están en proceso hacia el 2021 o si reportan que no reportan y ni siquiera están en proceso. Entonces, les agradezco mucho por sus votaciones y qué placer ver a nombres conocidos que se han ido uniendo. Buenísimo. Entonces, voy a finalizar ya la primera votación, nada más para compartir los resultados de las personas que tenemos acá, de las personas que votaron. Un 40% dicen que ya reportan en sostenibilidad. Otro 40% dice que no han reportado, pero están en el proceso de reportaje para el 2021 y otro 20% no reportan ni están en el proceso. Entonces así me permite a mí conocer un poquitito más de la población que tenemos aquí con nosotros. Muy bien, déjenme un segundito que voy a ver el chat, que alguien compartió algo. Ok, buenísimo. Ok, súper bien. Entonces iniciamos. Primero que todo, Alianza Empresarial para el Desarrollo es una organización, una alianza de empresas, como su nombre lo dice, empresas que están comprometidas con el desarrollo sostenible del país. Nuestro principal objetivo es apoyar al sector empresarial en mejorar sus prácticas en pro de buscar el desarrollo sostenible del país. Las empresas que se unen a AED, pues no son las que ya llegaron a la cúspide, sino las que conocen que esto es un proceso de mejora continua y pues justamente en búsqueda de esto se apoyan en la Alianza Empresarial para el Desarrollo, en todas las empresas que conforman parte de esta red en búsqueda de mejorar esas prácticas sociales, ambientales, económicas y de gobernanza. AED además es la puerta a muchas otras organizaciones internacionales, como lo son el Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible, United Way, la Red Centroamericana Integrarse, ARISE, que es específicamente para resiliencia ante eventos y crear empresas preparadas
para eventos o desastres. Somos la red de Pacto Global Costa Rica y por eso para nosotros es muy importante traerles este contenido, porque justamente se busca que cada vez más empresas sean signatarias y adheridas al Pacto Global, y finalmente somos el trainer para Costa Rica de GRI, que es otro estándar de reportaje. Muy bien. Específicamente, ¿por qué este tema es importante? Siempre partir, ¿verdad? Que la rendición de cuentas y específicamente el reportaje es como uno de los pasos finales una vez que la organización pues ya tiene un equipo de trabajo bien consolidado, un diagnóstico, hay diagnósticos generales, pero también específicos en algunos de los temas, pero tiene una estrategia, ojalá bien definida. ¿Qué significa tener una estrategia bien definida? Objetivos claros, metas, temas materiales definidos, y en esos temas materiales los objetivos y las metas, responsables, plazos y demás. Y conforme vamos haciendo la implementación y el seguimiento, nos vamos a dar cuenta que rendimos cuentas de múltiples maneras, y los informes de sostenibilidad pues son una de las herramientas que utilizamos para esto. Particularmente el informe de sostenibilidad, ¿verdad? También es una herramienta que nos permite esa mejora continua. Entonces estamos enfocándonos particularmente en este pedacito de la rendición de cuentas. Ahora, ¿por qué reportar? Sabemos y conocemos que la transparencia, ¿verdad? Constituye o construye confianza. Y hay muchísimos incentivos ahora, tanto legislativos y no legislativos, ¿verdad? Que van promoviendo que las empresas realmente comuniquen sus acciones en los ámbitos no solamente financieros, sino también los sociales, los ambientales, y fortalezcan todo el tiempo sus acciones de gobernanza. Inversionistas institucionales, bancos multilaterales, Em, inclusive el público en general cada vez está mucho más atento a las prácticas responsables de negocio. Al ingresar Costa Rica a la OCDE, también se espera en niveles de reportaje y transparencia de las empresas, tanto nacionales como multinacionales. Y además, al ser Costa Rica uno de los que han ratificado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues también es muy importante que conocer, digamos que en los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hay un indicador particular que habla sobre cantidad de empresas que reportan en sostenibilidad. Y hay unos estándares mínimos, por cierto, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para decir si un reporte ¿verdad? Se puede contar como empresa reportando en el país o no. Hay unos niveles mínimos y unos niveles avanzados. Inclusive me parece que podríamos hacer un webinar de eso. Al final me lo pueden poner en los comentarios, pero sí, en el indicador 12.6 de los ODS, si buscan la ficha técnica, ahí específicamente, muy alineados con principios de reportaje de GRI también, pero Pacto Global y GRI, pues vamos a ver que tienen uno casi que es como una base importante para el otro, ¿no? Muy bien. Particularmente también GRI nos habla de beneficios de los informes de sostenibilidad, tanto internos como externos. Principalmente, ¿verdad? Internamente podemos comunicar mejor nuestra visión, nuestra estrategia, hasta dónde queremos llegar. Los sistemas de gestión se ven obviamente fortalecidos, pero nos permite ver claramente nuestras fortalezas y debilidades para que nos motivemos a gestionarlas. Externamente es una de las herramientas que nos ayudan a ir construyendo reputación, mejorar nuestra confianza. Obviamente nos permite atraer capital en muchos casos y es uno de los mecanismos de relacionamiento con partes interesadas, lo que posteriormente termina constituyendo una ventaja competitiva, ¿no? Entonces, cada vez más, como les decía, tanto por elementos de legislación, elementos de transparencia, nos vamos a ir moviendo a que esta rendición de cuentas pues es muy importante. Y mecanismos hay muchos para rendición de cuentas, e informes es uno particularmente. Siempre me es muy importante empezar con el principio de rendición de cuentas. Aquí traigo la parte de la ISO 26000 porque
nos hace un llamado a, independientemente si con reporte o no, pues estar rindiendo cuentas a nuestras partes interesadas sobre los principales impactos en las tres dimensiones de la sostenibilidad. Y hablamos de las partes no solamente de nuestros impactos negativos, y también no también los positivos y potenciales. Y ahora con una vigencia cada vez mayor de los objetivos de desarrollo sostenible, pues tenemos que ir identificando ese valor agregado que tiene nuestro negocio a la sociedad y al ambiente. Y es muy importante poder articularlo adecuadamente. ADD tiene un modelo de alineamiento estratégico y particularmente en el área del reportaje hablamos desde lo más básico a lo más avanzado. Lo básico es que las empresas tengan una memoria o un reporte periódico y el siguiente nivel es asegurarnos que esa memoria tenga indicadores de desempeño. ¿A qué se refiere? Que en lo ambiental, en lo social y en lo económico tengamos metas claras, objetivos y que podamos ver el desempeño en el tiempo. Hoy en la mañana hablaba, ahí veo a Luis de Links conectado, ¿verdad? Que tenemos que tener, ojalá, no solamente la meta específica del año en el reporte, ¿verdad? Sino que ojalá podamos mostrar hace 2, 3 años cómo vamos yendo para ver un poco el desempeño en el tiempo y saber si vamos a la baja, si vamos al alza, si es positivo, si es negativo, esa adicional de información. El siguiente paso en el nivel de madurez para cualquier empresa es, además de eso, utilizar alguna metodología o algún estándar nacional o internacional reconocido. El COP, la comunicación del progreso que hoy nos trae aquí, pues es una metodología internacionalmente reconocida de reportaje, ¿ok? Y ojalá que este reportaje sea además un mecanismo de rendición de cuentas, eso que sea, y que nos permita también recibir retroalimentación de las partes interesadas. Entonces, que no sea nada más lo sacamos, lo posteamos en una página, sino que utilicemos su información para estarla compartiendo con diferentes públicos de interés, utilizar mecanismos distintos, canales distintos para tomar extractos de ese gran informe y poderlos compartir. Y aquí veo a personas pues expertísimas en comunicación, entonces me alegra mucho que nos estén visitando. Muy bien. Ahora, el MAKE desde el 2018 define para Costa Rica muy claramente las diferencias entre una memoria, un informe y un reporte. Usualmente escuchamos estas palabras que se utilizan sin ninguna diferenciación, pero para que sepamos, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio sí lo ha definido a nivel Costa Rica, ¿ok? Entonces, memoria es cuando se tiene una memoria bonita, ¿verdad? Lo típico que conocíamos antes mucho, que era esta memoria donde las fotos bonitas, las actividades de voluntariado y algunas cuestiones muy simples, pero que no me decían nada realmente, tal vez como de del desempeño de la empresa, ¿no? Y entonces eso se queda en el nivel de memoria. Cuando hablamos, según la definición del MAKE, de un informe, ya es un poquito, va un poquito más allá. Se necesita ver esos compromisos adquiridos, esas metas, objetivos y metas que yo les decía, ¿no? Cómo van nuestros indicadores, ojalá con un poquito más de tiempo, ¿no? Pero, ¿verdad? No necesariamente tenemos resultados comparables entre años, pero sí tal vez la foto del año, ¿verdad? Y cuando damos el paso a un reporte de sostenibilidad o responsabilidad social, sí tenemos ya los resultados comparables entre años, así que podemos ver el avance. Tenemos además la meta, porque a veces vemos el avance, pero no vemos la meta, entonces no sabemos cómo estamos, ¿verdad? Entonces es importante tener el avance y las metas. Y además podemos ver claramente que está relacionado con la estrategia de la organización. Hubo un proceso de escoger los temas más importantes para la empresa sobre los que tenían que reportar y están reportando sobre estos temas. ¿Ok? Entonces ahí cuando les llegue la información después de este webinar, tendrán este link para que puedan visitar ese documento del MAKE que establece específicamente, ¿verdad? En la jerga usual se usa informe y reporte casi que indiscriminadamente, o sea, no sé, pero para que sepan que formalmente en Costa Rica sí está definido. Ahora, muy bien, ya entramos al Pacto Global de Naciones Unidas. Me gustaría conocer quién de ustedes conocen el Pacto Global, ¿ok? Ahí nuevamente le sale una pregunta. Em, ¿Conocen los 10 principios del Pacto Global? Me podrían decir, no los conozco del todo, he escuchado algo de ellos o los conocen a profundidad. Voy a dar otros 15 segundos para completar esto, para que la mayoría pueda votar.
y cierro rapidito para ver cómo estamos en las diferentes personas que están participando aquí, si conocen de de Pacto Global y los 10 principios, porque voy a explicarlos a continuación. ¿Ok? Entonces voy cerrando. Últimos 5 segundos para que por favor contesten y cierro la votación. Muy bien. Excelente. Tenemos que 8% de la gente no los conoce, pero 77% ha escuchado de ellas. Y solamente 15% de las personas que estamos hoy aquí los conocen a profundidad. ¿Ok? Entonces vamos a mejor a entrar a los 10 principios de Pacto Global. Muy bien. Los 10 principios de Pacto Global. Bueno, primero, ¿quién es Pacto Global? Pacto Global de Naciones Unidas es como el brazo empresarial de Naciones Unidas. Así como existe UNICEF, digamos, que se encarga de niñez, ACNUR, que se encarga de la parte de migración, el PNUD, más de la parte ambiental. Hace 20 años, Naciones Unidas crea Pacto Global porque reconoce que los principales retos mundiales solo se pueden abordar si tenemos el acompañamiento y compromiso del sector empresarial. ¿Ok? Entonces, hace 20 años se lanzan los 10 principios de Pacto Global y se crea una red de empresas que son firmantes del Pacto Global. ¿Cuáles son los principios? Los 10 principios en donde las empresas que se adhieren al Pacto Global dicen formalmente que van a cumplir con estos 10 principios. Las empresas que se adhieren, primero que todo, no es como que ya son perfectas en estos 10 principios, sino que dicen, me voy a comprometer a todos los años trabajar estos temas y a ir mejorando continuamente. ¿Ok? Entonces, son 4 áreas principalmente: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Esas 4 áreas las que tenemos. En derechos humanos, principalmente lo que dice es, respetamos los derechos humanos y además no somos cómplices de abusos a los derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Pues tenemos que ir mapeando cuáles son los derechos humanos, porque usualmente cuando uno dice derechos humanos, entonces uno trata de numerarlos, uno numera como 5 y son como 30, ¿verdad? Y entonces uno dice, ok, ¿cuáles son los derechos humanos que realmente aplican a mi empresa? Todos, obviamente, pero ¿cuáles son los que tengo potenciales mayores riesgos? Entonces eso hace uno un proceso de debida diligencia de derechos humanos. Antes era como muy difícil entender qué era debida diligencia y pues cada vez está mucho más claro. Este año la OCDE ha dado algunos webinars al respecto. Están colgados en la página del MAKE, también en el YouTube o el Facebook del MAKE. Además, tenemos Integra RSE, tal vez Thais me ayuda a poner la dirección web en el chat. Hay un curso de derechos humanos y empresa. Entonces, si alguna empresa de las que está aquí hoy está interesada en conocer más derechos humanos, ahí hay un curso para ustedes. Pero entonces, no ser cómplices es que no solamente sabemos que tenemos controlados todos los riesgos relacionados con derechos humanos en nuestra empresa, sino que también estamos viendo nuestra cadena de valor. Tenemos que asegurarnos que es así en nuestra red de proveedores, inclusive en nuestra red de clientes algunas veces. Entonces, esto es muy importante. Luego estamos en prácticas laborales. En prácticas laborales en Costa Rica, yo digo que prácticamente todo está cubierto por la legislación nacional, entonces es facilísimo para las empresas cumplir esto. No permitimos la libertad y reconocemos el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Y aquí es donde muchas empresas privadas tal vez se paran de pelos y de uñas y dicen, bueno, pero nosotros no tenemos un sindicato, ¿no? Eh, bueno, pero por ley usted no puede prohibir tal vez que sus colaboradores hagan un sindicato. Entonces, hay que cumplir la ley, ¿no? Entonces, ¿verdad? Se reconoce que los colaboradores están en todo su derecho em, de organizarse y poder pedir una negociación colectiva con su empleador, ¿verdad? También eliminamos todas formas de trabajo forzoso, obligatorio y trabajo infantil. Entonces, eso está también muy relacionado con el principio uno y 2, pero al final de cuentas es entender dónde podría haber riesgos de este tipo de prácticas en nuestra cadena de valor, inclusive en nuestra empresa. Y también, ¿verdad? Eliminamos cualquier tipo de discriminación relacionada al empleo y la ocupación. Entonces, aquí todos los esfuerzos que hacemos por igualdad de género, inclusión de personas con discapacidad, que no haya eh, sesgos
conscientes o inconscientes en la parte de crecimiento, de contratación, todo lo que cubre realmente la reforma procesal laboral, ¿no? Y en la parte de ambiente, pues aquí es justamente hacer, ¿verdad? eh, Actividades para realmente controlar nuestro impacto ambiental, para mejorar nuestro desempeño, para tener una mayor responsabilidad ambiental y en algunos casos promover el desarrollo y difusión de tecnologías amigables con el ambiente cuando aplique, ¿no? Y finalmente, el principio 10, que es el de anticorrupción, tenemos que combatir la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno. Entonces, tenemos códigos de ética, tenemos capacitaciones, tenemos mecanismos o canales de reclamación en caso que sea necesario que una parte interesada, colaborador, cliente, proveedor, em, otros en general puedan hacer, ¿verdad? Una denuncia de ser necesario y que esté claramente dónde y cómo. ¿Ok? Entonces, esos son los 10 principios de Pacto Global. Yo considero que son bastante fáciles de cumplir por cualquier empresa y pues lo que Pacto Global dice es las empresas se adhieren al Pacto Global. Las empresas tienen que mandar una carta formal a Naciones Unidas, todo el procedimiento, si quieren más información sobre el procedimiento de cómo unirse al Pacto Global, con gusto me pueden escribir y yo con mucho gusto les mando la información. Pero una vez que una empresa se adhiere al Pacto Global, además está dando, digamos, ese apoyo a los objetivos de desarrollo sostenible. El Pacto Global es también la organización que está encargada de promover los objetivos de desarrollo sostenible en el sector empresarial. Entonces también tenemos mapas de cómo, ¿verdad? Los 10 principios de Pacto Global son como una base realmente para los objetivos de desarrollo sostenible, que son bien amplios y para los que tal vez no han escuchado mucho de ellos, son una agenda que fue lanzada en el 2015 con vistas al 2030 y pues que tenemos muchísimos retos a nivel mundial y nacional en cada uno de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y ahora más con la pandemia, ¿verdad? Inclusive se habla que en pobreza nos hemos retrocedido 10 años. Em, Hay unos datos muy interesantes en el observatorio de la CEPAL, por si acaso quisieran profundizar sobre cómo está el rendimiento, cómo ha afectado la pandemia al avance en temas de los objetivos de desarrollo sostenible y otras métricas macroeconómicas de Costa Rica. Pueden ver cuáles son las empresas signatarias de Pacto Global en yo googleo Pacto Global participantes y me sale, pero si no, aquí también les dejo el link. Ok, eso es una muestra nada más de cuáles pueden ser. Ahora, vamos a entrar a la comunicación del progreso. Le voy a decir COP de Pacto Global. ¿Por qué? Porque cuando una empresa firma Pacto Global, se compromete a hacer una comunicación, un informe anual. Cualquier otra empresa que aunque no sea firmante del Pacto Global puede utilizar la guía de Pacto Global como un estándar, digamos. Entonces, hoy ustedes me podrían decir, somos firmantes. Es más, voy a hacer la pregunta. Somos firmantes de Pacto Global, ¿verdad? Y otros me van a decir, no somos firmantes de Pacto Global. A los que son firmantes, pues obviamente, em, espérense para agregar otra pregunta. Para los que son firmantes de Pacto Global, pues voy a tirar la pregunta. Pues excelente porque pues tienen que, ¿cómo se llama? Tienen que, ay, espérense para ver, creo que alguien se metió con mi usuario y entonces no me sale. Un segundito. Sí, no me sale. Bueno, ok. Para los que son firmantes de Pacto Global, pues no tienen ningún problema, pues todos los años tienen que reportar. Para los que no son firmantes de Pacto Global, pues puede ser interesante inclusive utilizar esta método, este COP, porque es como un estándar mínimo que nos permite asegurar al menos una calidad mínima de nuestro informe o reporte. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el COPO? ¿Qué es la comunicación del progreso? Es una expresión del compromiso empresarial para la sostenibilidad, ¿verdad? Anualmente vamos a detallar el trabajo que ha realizado la empresa en estos 10 principios y en estas 4 áreas. Entonces, vamos a reportar qué hacemos en derechos humanos, en prácticas laborales, en ambiente y en anticorrupción, ¿ok?
Si son firmantes de Pacto Global, tienen que hacerlo todos los años, si son empresas privadas o empresas en general. Si son otro tipo de organizaciones, se llama comunicación sobre el compromiso, se llama COE y se hace cada 2 años. Entonces pueden haber, digamos, asociaciones empresariales o pueden haber ONGs que también sean firmantes del Pacto Global, pero que entonces reportan cada 2 años. Pero si sos una empresa, es cada año, ¿ok? ¿Y qué tiene que tener esta comunicación del progreso? Bueno, hay 3 niveles, ¿verdad? Es flexible porque se puede, ¿verdad? Está muy alineado con GRI y si su empresa ya tiene un informe anual de sostenibilidad, si nos aseguramos que tiene estos requisitos, inclusive, no tenemos que preparar un COP aparte. Podemos utilizar nuestro informe de sostenibilidad ya existente para que sea nuestro COP. Eso es ojalá es el ideal, porque hay empresas que a veces se equivocan un poco o se confunden y entonces hacen el informe de sostenibilidad y hacen otro que se llama COP. No, una cosa puede ser una sola cosa puede ser para las dos. Inclusive, hay empresas que tienen en su mismo documento, cumplen con la metodología COP y cumplen con la metodología GRI, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, hay 3 niveles de diferenciación en los COP. De hecho, que marco el aprendiz o el learner como en grisita, porque es cuando uno no cumple algún requisito mínimo y pues de prácticamente, o sea, solo puede estar un año así porque ya el próximo le piden que sea con los requisitos mínimos, ¿verdad? Entonces, el nivel ya es como aceptado, diría yo, es el activo o el avanzado. ¿Ok? El nivel activo o básico tiene los siguientes requisitos mínimos. Número 1, tengo una declaración de la persona directora ejecutiva expresando el apoyo continuo al Pacto Global de Naciones Unidas y renovamos el compromiso continuo con esta iniciativa. Entonces, ustedes han visto que en todos los informes de sostenibilidad hay una carta inicial. Ahí vamos a poner que seguimos comprometidos con el Pacto Global y sus 10 principios. Luego tenemos que tener ya las acciones prácticas, ¿verdad? Que hacemos en cada una de las 4 áreas y medición de resultados, cómo nos está yendo. Ese es el COP básico, ¿no? Entonces, declaración de la continuidad del compromiso en la carta inicial, ¿verdad? Cuando usted dice, usualmente la persona gerente general o la persona presidente llega y dice, bueno, seguimos, esto ha sido un año dificultoso ¿verdad? Por la pandemia, pero hemos logrado estos objetivos y además seguimos apoyando los 10 principios de Pacto Global de las. Puede ser algo así, ¿verdad? Y luego ya las descripciones de las acciones en los 4 pilares. En derechos humanos, ¿qué hemos hecho? Bueno, hicimos un proceso de vida diligencia o hemos tomado acciones para proteger el acoso laboral. Ah, muy bien, excelente. En estándares laborales, pues hemos hecho eh, es- eh, esfuerzos importantes por evitar que se den elementos de sesgos inconscientes en la parte de contratación. Hemos asegurado que los hombres y las mujeres tienen igual oportunidad de surgir en la empresa. Ok. Luego tenemos otras cosas como medición específicas ya para el medio ambiente y la anticorrupción. Y entonces en medio ambiente, ¿verdad? Podemos decir, bueno, somos bandera azul ecológica, hemos hecho estas reducciones en consumo de agua, electricidad, utilización de combustibles y además estamos haciendo un esfuerzo porque nuestros colaboradores que ahora trabajan desde casa tengan buenas prácticas ambientales en sus hogares. Ah, muy buenísimo, ok. Y luego en anticorrupción tenemos un código de ética, hemos logrado capacitar al 100% de nuestros colaboradores en este tema y además estamos asegurándonos constantemente a través de auditorías cómo va caminando este tema. Y luego hablamos sobre los resultados, ¿verdad? Resultados ya como más en números. Entonces podemos ver cuántos incidentes hemos tenido relacionados con cualquier tema de derechos humanos, cualquiera de estos, ¿verdad? Si hemos tenido algún incidente en derechos humanos, en salud y seguridad ocupacional, accidentes, podemos reportar más cuál es, ¿verdad? Cuál es la diversidad que tenemos en nuestra población. em, Población que trabaja con nosotros. Luego tenemos obviamente las rendición de cuentas en cuanto estamos consumiendo en agua, en electricidad,
si somos carbono neutro, ese tipo de información, ¿verdad? Y la parte de anticorrupción, que los proveedores inclusive conocen nuestra política de anticorrupción, el código de ética, que cuántos lo han firmado, que si se les ha capacitado esos números, ya un poquito de algunas de las mediciones de resultados y demás. Entonces ese fue el COP básico, ¿no? Que tiene estos tres elementos: la declaración, la descripción de las acciones y algunas medidas de resultado. Si nos vamos al COP avanzado, aquí, ay, perdón, me pasé una. Tenemos como 4 áreas además. Entonces, además de las cuestiones del COP básico o activo, tenemos otras cosas. Hay un documento como un checklist que uno llena con 21 criterios para ver si nuestro COP puede ser avanzado. Si ustedes ya tienen un informe de sostenibilidad GRI, yo les decía, inclusive piensen que ya pueden tener un COP avanzado. Tenemos información sobre cómo implementar los 10 principios en nuestras estrategias y operaciones, ya las políticas y procedimientos específicos de cómo gestionamos las 4 áreas: derechos humanos, prácticas laborales, ambiente y anticorrupción. Luego hay otras cuestiones para cómo apoyamos los objetivos de asuntos más amplios de la ONU y el liderazgo y gobernanza de la sostenibilidad corporativa. En la siguiente filmina les coloco los 21 criterios, pero además cada uno de esos 21 criterios tiene un checklist de cómo vemos las cosas. Entonces, en la primera área particularmente, ¿verdad? Ahí vamos a tener, voy a subir otro documento que tengo por aquí. Primero se nos pide, obviamente, que tengamos, ¿verdad?, el nombre de la entidad, si realmente tenemos esa declaración del gerente general, la persona gerente general del apoyo continuo al Pacto Global, que son los principios básicos, ¿verdad? Y que si tenemos las acciones y políticas relacionadas con esta área. Si sí, entonces ya cumplimos con los mínimos y podemos pasar a las otras áreas, ¿verdad? Entonces, compartimos con nuestra organización el informe del progreso con nuestros grupos de interés, sí o no. Y luego entonces ya nos empieza a preguntar cuestiones específicas, digamos, sobre cómo evaluamos, digamos, la exactitud y la exhaustividad de la información, si tenemos alguna revisión por algún tercero de nuestra información, si además, por ejemplo, nos pregunta si aplicamos algunos elementos de transparencia y divulgación. Entonces nos dice, vea, mi informe es de conformidad con los estándares GRI de manera esencial o de manera exhaustiva, o o es referenciado GRI. Eso le da más información del nivel de exhaustividad que estamos utilizando o de transparencia que tenemos a Naciones Unidas. Entonces, inclusive incluye algunas preguntas sobre esto, ¿ok? Y también nos van a preguntar a cuáles objetivos de desarrollo sostenible estamos apoyando a través de la información que estamos presentando. Ay, están en una filmina casi blanca, dice. Sí, está en una filmina casi blanca, es correcto. Esas son las dos, estoy dando como más detalles y ahorita vamos a ir entrando. Don Marlon Valerio me pregunta que si se debe pagar por ser parte del Pacto Global. Ser parte del Pacto Global, bueno, hagamos una cosa, don Marlon, ya le respondo esa pregunta y voy a terminar con estos 21 principios de Pacto Global, ¿ok? Ahora, em, entonces, específicamente esos que les acabo de mencionar son relacionados con funciones corporativas, con implementación en la cadena de valor y con algunos otros principios, cosas que me van preguntando específicamente al principio en la evaluación, ¿ok? Luego me van preguntando si tengo compromisos sólidos, estrategias o políticas en el área de derechos humanos, si tengo una gestión em, efectiva para la integración de los principios de derechos humanos en mi organización y si tengo mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación. Entonces, particularmente, ¿verdad? Aquí lo que me van a ir preguntando es si tengo políticas y procedimientos relacionados con derechos humanos, cómo hago para realmente, ¿verdad?, asegurarme que estoy cumpliendo con todas las leyes vigentes y respetar los derechos humanos. Me preguntan si las políticas están aprobadas a más alto nivel, si están comunicadas interna y externamente, ¿verdad? También me preguntan si tengo objetivos, cronogramas, métricas y personal responsable relacionado con el tema de derechos humanos, si tengo procedimientos para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos con los que mi empresa pueden tener relación. Entonces, como les digo, en esta área particularmente, estos 5 elementos de derechos humanos, hay un montón de preguntitas que me van haciendo para evaluar si mi COP es avanzado.
Aquí lo importante es que aunque tengan ustedes o no un COP, esto les permite también ir elevando la barra de su nivel del informe de sostenibilidad. Entonces, les voy a mandar el link también el, con con los materiales, porque ustedes pueden usar esto como una guía para mejorar el nivel. Algunas empresas inclusive les hacemos un análisis de sus informes de sostenibilidad contra estos 21 principios avanzados para ver en qué nivel están. Eso es un servicio que también ofrecemos desde AED. Luego, nos preguntan lo mismo de forma similar, no solamente para derechos humanos, sino para los principios de prácticas laborales, para gestión ambiental y para la parte de anticorrupción. ¿Ok? Entonces, van por cada uno de estos viendo qué tanto los tenemos bien implementados en la empresa. Entonces, también a veces es como una hoja de ruta, ¿no? Que uno puede utilizar para ir mejorando la gestión. ¿Ok? Y luego pasamos a los elementos donde me les mencionaba, ¿verdad? Que tienen como las cuestiones más generales de la ONU. Ahí preguntan, por ejemplo, si hay algún tipo de contribución a la ONU de alguna manera, si tenemos descritas inversión social estratégica y filantrópica y nos preguntan específicamente, ok, tenemos inversiones sociales que coincidan con las competencias de la compañía, o sea, si no simplemente hacemos inversión social como ahí o filantropía a lo loco, sino más bien somos una empresa de comunicación y pues entonces estamos enfocados en cuestiones específicas de mejoramiento en la comunicación a nivel nacional y o sea que sea relacionado con lo que hacemos, ¿ok? Em, y luego viene la parte que describa como la abogacía o el involucramiento con la política pública y ahí sí nos pregunta, ¿verdad? Si tenemos procedimientos y políticas para esto, si además hay compromiso por parte de las directivas de la empresa para participar en cumbres, en congresos o en algo importante para asuntos relacionados con estos temas, ¿verdad? Ese tipo de cosas nos van a ir preguntando. Y finalmente, los elementos de liderazgo, gobernanza de la sostenibilidad corporativa, nos van a preguntar, ¿verdad? Si hay liderazgos de la persona gerente general, en la persona más alta, ejecutiva, ¿verdad? Que además esa persona ofrezca declaraciones públicas, que trate de trabajar con su sector, ¿verdad? Si la junta directiva está involucrada, informada, si aprueba informes formales de sostenibilidad, ese tipo de cosas nos van a ir preguntando ahí, ¿ok? Perdón, el involucramiento con los puntos de grupos de interés, ¿verdad? Si conocemos cuáles son esas expectativas, si conocemos cuáles son los potenciales impactos. Entonces, si ustedes ven para las personas que tienen más conocimiento de reportaje corporativo, muy alineado también con los principios de GRI, ¿no? Entonces, si ya tenemos un informe GRI, les recomendaría que también revisen los 21 criterios del COP avanzado porque es muy probable que cumplan con la gran mayoría de ellos y todavía puedan identificar algunas oportunidades de mejora con estos 21 criterios de evaluación. Los COPs para los firmantes de Pacto Global tienen fecha límite. Digamos que uno ingresa a Pacto Global el 3 de abril y entonces el siguiente año, al 3 de abril, ya tiene que tener su COP ingresada al sistema de Naciones Unidas. Y cada año es lo mismo. Para contestar la pregunta vamos a ver quién me la había hecho. Espérese un segundito, me voy a ir al chat. De don Marlon Valerio si el ingresar al Pacto Global tiene algún costo. Para las empresas que son parte de la Alianza Empresarial para el Desarrollo, no tienen ningún costo adicional. Entonces, pueden ser, don Marlon, ¿me puede poner de cuál empresa es usted, tal vez? Para poder responder específicamente. Pero entonces, para las que son empresas de Pacto Global no tienen ningún costo. Por muchos años, Pacto Global era gratuito y lo que uno cuando uno ingresaba, daba y se adhería, le decían que si quería hacer una contribución voluntaria, ¿verdad? Ah, ok, buenísimo. Ya sé cuál don Marlon me habla. Muy bien. Y entonces, em, esa contribución voluntaria, pues fue así por mucho tiempo. Hace unos 3 años, Pacto Global hizo como un cambio en su modelo de negocios para asegurarse em, que, para asegurarse que
las empresas realmente están en un proceso de mejora continua, porque algunas veces habían empresas que firmaban, suben un COP por encimita, porque el COP realmente cuando uno lo sube, tiene una autoevaluación de la calidad, digamos, y ellos revisan por encimita, pero queda públicamente disponible para cualquier persona conocer cuáles son sus esfuerzos. Y algunas empresas, pues prácticamente que no avanzan realmente todos los años. Entonces, hace unos 3 años, el Pacto Global dijo, realmente necesitamos que haya un seguimiento y acompañamiento local de todas las empresas que son firmantes de Pacto Global. Entonces, en este sentido, inclusive desarrollaron un modelo para asegurar que iban a desarrollar más capacitaciones, más programas relacionados con Pacto Global, con los 10 principios y con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, a las empresas que son firmantes se les pide una contribución, sí, pero si son, digamos, son empresas AED, ya la contribución de la membresía de AED les cubre las contribuciones que deberían hacer a Pacto Global, siempre y cuando los ingresos de la compañía sean menores al $1 billón. Actualmente, de los firmantes de Pacto Global, tenemos una compañía que se pasa del $1 billón en facturación y hay otras empresas que no se pasan, inclusive empresas grandes. Entonces, les cubre la membresía de Pacto Global. ¿Ok? Entonces, espero contestar su pregunta, don Marlon. Ok. Y luego, también cuando firmamos, recuerden que es un año calendario a partir de que firman, pero también si algo pasara, se les da, uno puede mandar una carta de un periodo de grasa y se da 90 días más, o inclusive uno dice, puchis, realmente estoy sacando mi informe de sostenibilidad todos los marzos y resulta que esto estaba en enero, entonces uno puede hacer una única vez en la vida, ajustar su periodo de reportaje. Entonces lo vamos a pasar a que sean todos los mayos, porque en mayos usualmente lo saco y entonces doy el motivo, que es, ¿verdad? Sea para alinearlo con mi periodo de reportaje y entonces sigo reportando todos los mayos. Eso también, esa posibilidad también existe. A las empresas firmantes de Pacto Global, este año inclusive se les dio una extensión a todo el mundo por lo de la pandemia, porque realmente fue bastante disruptivo y pues las empresas han tendido a sacar sus informes de sostenibilidad mucho más tarde en el año. Hay toda una propuesta de cómo se va a ir alineando, mejorando inclusive, ¿verdad? Porque ahora uno sube el PDF y llena una evaluación, pero puede ser que haya inclusive herramientas un poco más especializadas para generar y subir sus informes COP a Pacto Global. Algunas lecturas recomendadas, realmente les recomiendo revisar información que ha salido junto Pacto Global y GRI sobre cómo integramos los ODS en informes corporativos, sobre cómo establecemos, cómo se analizan las metas y los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, les dejo ahí para que realmente puedan visitar este tipo de documentos. Y antes de entrar a la parte de preguntas y respuestas, pues me gustaría hacerles una invitación. A la izquierda pueden ver un webinar que viene la próxima semana, si no me equivoco, el 20 de octubre, sobre cómo comunicar para ser leído, porque el COP, pues como ustedes ven, pueden tener esos 3 requisitos mínimos y puede ser un chorro de información y texto que nadie se lo quiera leer, o podemos utilizar técnicas básicas, pero muy inteligentes, ¿verdad? Donde resaltamos texto, donde buscamos cómo utilizar mejor la información que tenemos disponibles y una empresa AED que se llama Kerigma nos va a hablar sobre cómo comunicar para ser leído, cómo hacer ese reporte de sostenibilidad realmente más fácil de leer. Además, les quiero invitar que tenemos el curso certificado de estándares GRI que empieza este 29 y 30 de noviembre y se pueden inscribir, pueden buscar la información en la página web de AED y también les puedo pasar el link. Entonces, sin más, vamos a entrar a la parte de preguntas. Vamos a ver qué me dice. Un segundito. Ah, ok. Vamos a ver, ¿cuáles estándares? Lena me pregunta. Y Lena, ¿de qué empresa o organización viene usted? Me dice, ¿cuáles estándares están alineados con los ODS? Vamos a ver, no sé si entiendo su pregunta y puede perfectamente abrir su micrófono para hacer la pregunta, pero vamos a ver. Los Pacto Global está alineado definitivamente con los ODS porque es como una base para los ODS, ¿no? Eh, y cuando pide rendición de cuentas en ambiente, en prácticas laborales, en derechos humanos
y en anticorrupción, si ustedes se fijan en los ODS, y realmente pega con todo, ¿no? Entonces, todos los ODS relacionados con ambiente, uno puede contar cuáles son sus esfuerzos. En todos realmente. Si habla en estándares en general, GRI también, aquí en estos pasados que les enseñé, hay un análisis de cómo GRI está alineado con los ODS y cómo podemos integrar mejor el tema de los ODS en el reporting corporativo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, muy bien. Espero, Lena, contestar em, su, em, su pregunta. ¿Ok? Dice Tania, sería valioso obtener mayor información sobre el curso mencionado sobre derechos humanos y empresa. Muy bien. No sé si Thais me ayuda un toque a buscar el link directo de www.integra-rs.com para asegurarme que es ese. Ahí es donde pueden ingresar a ese webinar, ¿no? Ok, perfecto. Em, Daniel, sí, la sesión está siendo grabada y será subida a nuestro canal YouTube de YouTube AED Costa Rica. ¿Ok? Muy bien. Una consulta sobre el tiempo de grasa que dieron por el tema de COVID. No afecta si uno lo sube antes, no afecta, Rebeca, no afecta si uno lo sube antes. Es más, es recomendado que si ustedes ya lo tienen antes, mejor lo suban, ¿ok? Porque ha sido un periodo de gracia, ¿verdad? Algo que nunca se había dado a todas las empresas casi que automáticamente porque se sabe que se pueden atrasar para que no salgan como non-reporting, porque apenas se vence el periodo de gracia, eso es muy importante, tal vez no lo mencioné, cuando una empresa se adhiere y se vence el año, entonces aparece en Impacto Global como una empresa non-reporting, o sea que no ha reportado en el tiempo que le tocaba y empieza a correr un año de gracia. Si en ese segundo año no reporta, lo sacan. ¿Ok? Y aparece como expulsado de Pacto Global. Y para reincorporarse, pues hay que hacer todo otro procedimiento. Entonces, es muy importante siempre reportar anualmente. Y si tiene alguna cuestión, puede pedir un periodo de gracia, pero en este periodo de gracia que se dio por el COVID, pues entre antes lo tenga, mejor lo sube y listo. ¿Ok? Muy bien. Ahí está Thais y nos pone www.integra-rse.com y ahí ustedes crean su propio usuario con su correo electrónico, escogen una contraseña y pueden ingresar a cualquiera de los e-learnings que están ahí y muchos, ojo, tienen que ver con los 10 principios de Pacto Global. También no solo tenemos el de derechos humanos, sino está el de prácticas laborales en relación con la reforma procesal laboral que les puede servir para todo el tema de prácticas laborales. Entonces se pueden meter ahí sin ningún problema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esas serían las preguntas que tenemos. Si tienen alguna otra duda, les invito a inscribirse en estos dos, el webinar y el curso certificado de estándares. Y ahí les queda mi información. Es más, voy a pasarles el link específico para que me puedan escribir. Voy a dejar de compartir ahorita, un segundo.